La semana pasada prediqué de Mateo 25, para los que no lo recordaban, ¿no? Mateo 25, hablábamos de la muestra de un contraste entre una cosa y otra en todo el capítulo 25. Decíamos que en el capítulo 25, del 1 al 13, se muestra un contraste de personas preparadas y personas no preparadas ante la venida del Señor. Y lo muestra con las 10 vírgenes, con las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Y el texto nos manda a velar, manda a la gente a velar y estar preparados ante la venida del Señor. Entonces, del 1 al 13 hablábamos de el contraste que cuando Cristo llegue es un absoluto que va a conseguir personas que van a estar preparadas y personas que no van a estar preparadas. Es una realidad. Cuando Cristo venga, va a haber gente salva y va a haber gente no salva. La Biblia lo explica de esa manera. No hay la salvación universal, como algunos grupos sectarios lo predican, de que todo el mundo es salvo y que se va a un purgatorio, estás un tiempo allí y después todo el mundo universalmente entra al reino de los cielos. No hay salvación universal. Cuando Cristo venga, va a conseguir personas preparadas y personas no preparadas, pero el texto insta a la humanidad a estar preparados. Luego hablamos desde el verso 14 al verso 30, hablamos de un contraste entre fieles y no fieles. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Aquel que se le dio 5, multiplicó y trajo 5 más. Aquel que se le dio 2, multiplicó y trajo más. Pero aquel que se le dio 1, lo escondió y no hizo nada. Y el pasaje muestra un contraste entre personas fieles y personas infieles cuando venga el Señor. Ese es otro contraste. Y en el mismo capítulo 25, en el 31 al 46, que es el juicio final a todas las naciones, nos encontramos que habla de personas que cuando venga Cristo, hay personas que hicieron el bien y hay personas que no han hecho el bien. Entonces, ¿cuándo hicimos esto y cuándo hicimos aquello? Cuando le hiciste esto a uno de mis pequeños. Explicamos la vez pasada que la salvación en este texto nos hace referencia que la salvación es por obras. Pero el resultado de una fe auténtica es que tú tienes que obrar. Entonces vemos 3 contrastes. El contraste entre personas preparadas y no preparadas. El contraste entre personas fieles y personas no fieles. Y el contraste entre aquellas personas que dieron resultados, que dieron frutos, que hicieron el bien, y aquellas personas que no hicieron el bien. Esto lo vimos en el capítulo 25. Pero ahora entramos a Mateo 26 del 1 al 16. Y también nos vamos a encontrar con un contraste. Jesús siempre en sus enseñanzas nos hace una comparación de lo que nosotros debemos ser como cristianos y aquello que no debemos ser como cristianos. Por lo tanto, entramos al capítulo 26 del 1 al 16. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuál será la preeminencia? ¿Jesús se entregó a sí mismo? ¿O Judas entregó a Jesús a la muerte? Lo voy a hacer a la inversa. Judas entregó a Jesús a la muerte. La Biblia dice que Judas se entregó a Jesús. O Jesús se entregó a sí mismo, entregó su vida a él mismo hasta la muerte. Vemos que son 2 preguntas. O fue Judas que lo entregó, o fue Cristo que se entregó a sí mismo. Como el texto, cuando vamos a ver en la Biblia, vemos que Judas buscaba ocasión de entregarle, pero vamos a ver en algunos textos que Jesús se entregó a sí mismo dio su vida. Entonces eso nos crea a nosotros como un dilema, como una confusión,
¿Cómo es eso? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿O fue Judas que lo entregó? ¿O fue Jesús que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros? Vamos a decir, Jesús entregó a sí mismo su vida. Desde un principio estaba planificado. Jesús, Dios, planificó antes de los tiempos entregar Dios a su Hijo, entregar a Jesús por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Judas fue utilizado, suena raro esto. Judas fue utilizado en la transacción. Entonces Judas fue útil, porque lo que Dios planificó de antemano en la tierra necesitaba utilizar a alguien, y entonces Judas, en esa transacción de entrega, interviene Judas y entrega a Jesús. Entonces, ¿esto exonera a Judas de culpabilidad y lo hace salvo? No. Judas es culpable por lo que hizo, porque en su corazón había maldad, en su corazón no estaba preparado, en su corazón no era fiel, en su corazón, vamos a ver en el texto, que no estaba obrando bien, no hacía bien. Por lo tanto, Judas lo que hizo fue con premeditación y alevosía. Dios, como soberano, conociendo todas las cosas, tiene un plan sempiterno, un plan donde Él guía todas las cosas y tiene control de todas las cosas. Dios tiene el control de la película desde el inicio de su grabación hasta el final. Ahora entramos al capítulo 26, del 1 al 16, y vamos a dar un mensaje que podemos aprender. Jesús entregó su vida completa por amor hasta la muerte. El 26, el 1 al 16, fue Jesús que entregó su vida por amor hasta la muerte. Nosotros no somos Jesús. Nosotros no somos Jesús. Ayer el que daba la charla ya en la concentración de caballeros, y él decía de que fue Jesús el que puso su vida, ¿verdad? El buen pastor da su vida por las ovejas, y tenía razón. Yo no voy a dar mi vida como pastor por ustedes. Yo no, jamás. Que no, que mátenme a mí por todas las ovejas. No, el texto dice, Jesús, yo soy el buen pastor y mi vida pongo por las ovejas. El único capaz de dar su vida por las ovejas fue Jesús, por salvar a la humanidad. Pero usted no va a dar su vida por el otro ni por el otro. Humanamente, nuestra naturaleza humana, no vamos a dar nuestra vida por los demás. El texto dice yo. Muy buena la explicación ayer. Entonces Jesús entregó su vida completa por amor hasta la muerte. Pero ¿qué nos quiere enseñar Jesús con estos textos que vamos a estudiar? Jesús nos quiere enseñar a una entrega, no la vida física. Nos quiere enseñar a las personas a que entreguemos todo de nosotros por Jesús. Que entreguemos todo por Jesús, aunque pueda haber alguna persona quizás que pueda dar la vida por Jesús. Vemos en Medio Oriente cómo están matando cristianos, están dando sus vidas por Jesús. Dar sus vidas por Jesús. Entonces, Jesús nos quiere enseñar algo en este texto, y vamos a ubicarnos en el capítulo 26, del 1 al 5. Ubíquense allí. Vamos a leerlo. Si me siguen, me alegro. Si me siguen en el texto, me gozo. Si lo tienen en el celular, que sea la Biblia en el celular, que no sea el WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, sino que sea la Biblia. Ok, leemos 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí habló Jesús, versículo 1, versículo 2. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote
llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. El 5 dice, ¿cómo? Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo, no en la fiesta de la Pascua, que faltaban 2 días, y ellos procuraron, es decir, ellos estaban haciendo mal, pero Dios tenía el control sobre el mal que ellos estaban haciendo, porque ya Dios había destinado que Él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y Jesús está diciendo 2 días antes de la Pascua, está diciendo que faltaban 2 días y que lo iban a entregar, que los principales sacerdotes iban a entregar, y Él mismo dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, en el versículo 2. Entonces, del 1 al 5, ¿qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos? Que Jesús muestra su entrega completa por amor para dar su vida hasta la muerte, del 1 al 5. No sé si le están viendo, yo no veo la lámina. Del 1 al 5, Jesús fue el que entregó su vida completa, toda, su totalidad, la entregó por cada uno de nosotros. Pero hay algo interesante que entra en el texto en el versículo 1 y 2. Algo interesante que menciona algo que está fuera totalmente en otro contexto del texto que está desarrollando, porque él está desarrollando una vida ante los sumos sacerdotes, ante los que iban a entregarlo, ante una mujer que iba a quebrar un frasco de alabastro después, ante Judas que estaba por allí cerca. Pero él se menciona algo llamado Pascua, que ocurrió años atrás, y él menciona que en esa celebración de la Pascua y da lo que es que él iba a ser entregado también. Entonces, ¿qué era la Pascua? Para recordar el texto menciona la palabra Pascua. Leo, la celebración de la Pascua por parte de Dios era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. El pueblo de Israel sale de Egipto libre, y en esa libertad Dios les dijo, van a celebrar una Pascua, van a hacer una cena y van a sacrificar un cordero cada año. Van a sacrificarlo, y dice, y le dio fecha y todo. Y cada familia debía sacrificar un cordero. O sea, si era la familia Pérez, la familia Rodríguez, la familia Martínez, la familia Chávez, la familia González, la familia Castillo, la familia Herrera, la familia Mesones, o sea, todas las familias, cada familia tenía que sacrificar un cordero en fiesta de Pascua. Imagínense el familión grande que había en Israel y el poco de corderos que ellos necesitaban. Se iba a hacer una Pascua. La provisión de esta Pascua, recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y recuerden que al salir de Egipto el mismo faraón dotó de muchas riquezas al pueblo de Israel en su salida. Y aquí vemos que habían animales, corderos de un año sin defecto será sacrificado, y la sangre será colocada en las puertas de cada casa, de cada familia, para que cuando el ángel de Dios venga matando a los primogénitos de Egipto, a cada hijo mayor de Egipto, que vea sangre en las puertas de los cristianos, vea la sangre y pase de largo. Cuando el ángel de la muerte llegaba y veía en las puertas de las casas sangre, entonces dice en la Biblia que él pasaba de largo, Por eso es que se celebra la Pascua, y Pascua significa pasar de largo. Cuando hablamos de Valle de la Pascua, significa Pascua, pasar de largo. Por eso que, no voy a decir eso porque iba a decir todo mal, no pasa por Valle de la Pascua, porque estaría dando cosas que son mentiras, ¿no? Pero vemos que la Pascua, la fiesta de la Pascua era pasar de largo, sangre. Y entonces el cordero, y dice algo interesante, es que la carne, siempre lo he dicho, ¿no? La carne se la comían asada. Ellos se comían la carne del cordero asada, con hierbas amargas y panes sin levadura. Hacían así la fiesta, recordando con la amargura las hierbas amargas y lo malo del pan sin levadura, pero saboreaban el sabor de la carne asada.
del Cordero, carne asada del Cordero por nuestras vidas, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y esta era la Pascua. Todos los años, en eso del mes de abril, ellos hacían la Pascua y todos se reunían. ¿Y cuántos días faltaban para la Pascua cuando Jesús leyó este texto? ¿O dijo este texto? 2 días para la Pascua. Y faltando 2 días, Él está diciendo, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En el mismo tiempo de la Pascua. Esto hizo molestar ¿a quién? Hizo molestar a los principales sacerdotes, hizo molestar a los escribas, hizo molestar a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué era lo que se sacrificaba en Pascua? Un cordero. Cuando Jesús dijo, faltando 2 días para la Pascua, a mí me van a entregar y a mí me van a crucificar, Jesús estaba diciendo, yo soy el Cordero de Pascua. Yo soy el Cordero de Pascua. Cuando Jesús dijo esto, ellos entonces se enojaron porque ellos estaban esperando a un Mesías Salvador y ellos no creían en Jesús como el Mesías Salvador. Esperaban un Mesías que lo viniera a liberar de la esclavitud de los romanos, pero no aceptaron a Jesús como ese Mesías. Y ellos se molestaron y dijeron, este está diciendo que es el Mesías. Y empezaron a planificar, vamos a matar a ese muchacho. Vamos a matarlo que no sea en la fiesta porque se nos alborota la gente. Entonces vemos a Jesús como el Cordero Pascual del libro de Éxodos. Ahora proféticamente se está cumpliendo en Cristo como nuestro Salvador. Cristo da su vida por cada uno de nosotros. Por eso vemos en Juan 1:29 que dice que cuando Juan vio a Jesús, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dijo. El Cordero Pascual. El Cordero Pascual era Cristo, profetizado en cada fiesta de Pascua, cada año, cuando Cristo llega. Ahora Cristo dice, yo soy el Cordero Pascual. De aquí en adelante ya no vale más ningún sacrificio de animales, ni ningún sacrificio humano. Ya ahora lo importante es que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, vemos que dice que ellos planificaron entregarlo. ¿Quiénes planificaron entregarlo? Dice el texto, principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Más adelante nos vamos a encontrar en el versículo 14 al 16 que interviene Judas. Se une al grupo, se une al combo. Y Judas le dice a este combo, ¿cuánto me van a dar ustedes? ¿Cuánto me pueden dar? Y yo les entrego a Jesús. Se unió también Judas, el discípulo de Jesús. Entonces ellos lo iban a entregar. Pero en la Biblia, vamos a ubicarnos en la Biblia, Hechos 2:23. Vemos a Jesús entregado previo conocimiento de Dios. Dice a o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios. Presciencia es de ciencia, anticipado conocimiento, previo conocimiento. Prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándoles. Esto ya estaba planificado desde los siglos de los siglos. En Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El texto dice, fue Jehová quien entregó a Jesús su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Entonces, vimos esa realidad. Dios de antemano había planificado que Cristo era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Piezas tenían que ir moviéndose, pero esas piezas que se iban a ir moviendo
era por su propia naturaleza pecaminosa. Ya Dios tenía previo conocimiento de que Judas iba a traicionar a Jesús. Mas ay de aquel porque fuera entregado el Hijo del Hombre. Es decir, que Dios tiene el control de todas las cosas. Siempre he dicho, ¿no?, que es lo que cuesta entender en las personas. Es que, ¿por qué tú te salvas? ¿Por qué tú te salvas? Muchos dicen porque recibo a Cristo como mi Salvador personal. Pero antes de que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal, ya Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Vemos cómo Dios en su soberanía, Él en su discernimiento, ya conoce quiénes son los salvos y quién no. Pero nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, Él le dice a la iglesia, hay que evangelizar a todo el mundo, porque nosotros no tenemos el discernimiento para discernir quiénes son los preparados y quiénes no, quiénes son los fieles y quiénes son los no fieles, quiénes son los que obran bien, quiénes son los que obran mal. Por lo tanto, Él nos dice a nosotros, lancen la red, prediquen el evangelio, ni siquiera que los convirtamos, porque la misión de nosotros no es convertir a la gente. Quien convierte a la gente es Dios. Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Dios se encarga de obrar en las personas para que busquen a Dios. No es misión de nosotros llevar a la gente a que se convierta. Simplemente predica, evangeliza, lo demás lo hace Dios. Entonces vemos a Jesús entregado previo conocimiento de Dios. Y en otro texto dice que Jesús se entregó a sí mismo. Ubíquense allí, por favor. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Después dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Ay, ¿cómo es eso que Judas entregó? ¿Cómo es eso que Judas entregó? El texto dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Filipenses 2, 7 y 8. Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. No fue que lo humillaron, no que los sumos sacerdotes, no que los escribas, no que los fariseos humillaron a Jesús. No, Jesús se humilló a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Pero que en eso hayan personas involucradas por su naturaleza pecaminosa, lo están porque así tenía que ocurrir en el tiempo establecido por el Señor. Pero todas las cosas por nuestra salvación la hace es Dios. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos. Y por eso es que del 1 al 5 nos encontramos la entrega completa de Jesús por amor a cada uno de nosotros hasta la muerte. Versículo 1 al 5. Pero ahora saltamos al versículo que sigue, que es el 6 y el 7. El 12 y el 13. Cambió la historia. Está hablando otro asunto. No está hablando otro asunto. Les dije, la Biblia está ordenada sistemáticamente y todo se relaciona una cosa con la otra. Nos encontramos en el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Lo ven ahí conmigo? ¿Cómo lo describe Simón? Y seguía leproso. Seguía leproso. Y el texto dice Simón el leproso. Y la ley decía que cuando estaba presente un leproso, había que sacarlo de la ciudad. Nadie se podía acercar a él.
Pero el texto describe que estaban en la casa de Simón el leproso. No, ya había sido sanado. Simón había sido sanado. Pero por la costumbre, habían tanto Simón que la gente decía, no, Simón el leproso. Es como que usted en su vida fue un homosexual y usted se convirtió a Cristo. Y entonces los hermanos dicen, ¿para dónde van? No, vamos a la casa de Simón el homosexual. O vamos a la casa de María, ¿no? La prostituta. Vemos cómo ellos continuaron describiendo a Simón como el leproso, ya habiendo sido sanado, simplemente para identificarlo por la variedad de Simón que habían. Recuerden que en ese tiempo no habían apellidos como hoy. Creció la humanidad y hubo la necesidad de que unos hombres, Dios los guió en su sabiduría humana, de darle descripción a los nombres con apellidos por la gran multitud de humanidad. En ese tiempo lo describían, era como Saulo de Tarso, o como Ana de las Garcitas, o como Ayora de las Garcitas, o como Aide de Carlos Pérez. Es decir, los identificaban por la región donde ellos vivían. En este caso, a ellos se les ocurrió decir Simón el leproso. Y dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Versículo 12 y versículo 13. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, dice Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para ¿la qué? Jesús sigue profetizando. Estaba vivo y sigue profetizando. Me van a crucificar. Ahora Jesús dice, me está preparando para la sepultura. Y los muchachitos que tenía como discípulos no entendían nada. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará este hecho para memoria de ella, para memoria de ella, para que sea recordada por lo que hizo, por su obra hecha por su fe, relacionándolo con el episodio anterior, que obrar en bien y obrar en mal. Esta mujer obró en bien. Vemos a María preparando a Jesús para su sepultura con un perfume de gran precio, dice la Escritura. Si nos vamos a Juan, que menciona esto mismo, pero lo describe con otros términos, Juan 11, 31 al 32, vemos que la misma, María, vamos a hablar otro ejemplo parecido. Vemos a María postrada a los pies de Jesús ante la muerte de Lázaro. Sí, se murió Lázaro, estaban llorando, tomando café, estaban allí, unos tomaban café, otros tomaban chocolate, y estaban llorando, se murió el muchacho. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, dice, la consolaban. Y cuando vieron a María, que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allá, en una tumba, en el cementerio, a llevarle flores. Y entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo María? Este ejemplo de María es recordado en la historia. María se postró ante Jesús antes de resucitar a Lázaro. Después que Lázaro estaba resucitado, en esta casa en Betania, allí estaba Lázaro también, pero estaba calladito, Lo leímos aquí en el libro en Mateo. Aquí estaban presentes las mujeres, estaba presente Simón el leproso, que estaban ahí todos en esa casa, y estaba allí Jesús. Y dice que esa María lo que hacía era siempre adorar a Jesús. ¿Recuerdan el pasaje allá en Lucas 10, 38 al 42? Esta misma María se dedicó a escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién se puso brava? Porque María no le estaba ayudando con los quehaceres del hogar. Marta. Y Jesús dijo, esta mujer, María, ha escogido la mejor parte. Así que María era una escudriñadora de la palabra de Dios. María era
una mujer adoradora de Jesús. María era una mujer ejemplar en seguir a Jesús. Y en este caso encontramos en el paralelo, en Lucas 10, 38 al 42, nos encontramos a esta mujer escuchando la palabra, pero el texto es el 12, perdón. Juan 12, 1 al 3, ubíquense, perdón. 6 días antes de la Pascua, vamos más atrás, vino Jesús a Betania. Jesús le gustaba mucho ir a Betania. Y dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, estaba vivo ahora, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Estaba quién? Marta servía. Lázaro era uno de los que estaba sentado a las mesas con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos. Hay un canto, creo que no vino Mireya hoy, ¿verdad? Hay un canto que habla de eso, de que enjugó con sus cabellos, y le echó el perfume. Creo que ayer lo cantamos en un sitio, no me acuerdo. Creo que ayer lo escuché cantando. Bueno, entonces María tomó eso. Ahora, ¿qué era ese perfume? El perfume de nardo puro era traído del Himalaya y era sellado con un hilo que al destaparse ya hay que usarlo. Hay que usarlo todito. Después de destapado hay que usarlo todo. Si se destapa no se puede guardar, después se daña, no sirve. Y se dice que este perfume de nardo puro era muy costoso. Dice la escritura que tenía un precio que costaba, ¿cuánto dice ahí que costaba? 300 denarios. Y el salario de un día era un denario. O sea, que esta mujer derramó a los pies de Jesús un frasco de 300 días de sueldo, según el calendario judío, como un año de sueldo valía ese frasco de perfume. 300 denarios. Por eso interviene un personaje allí, o los discípulos intervienen, lo vamos a leer ahorita en el otro punto. Interviene un personaje y le molesta que esta mujer haya quebrado este perfume a los pies de Jesús, lo haya ungido y se haya perdido eso, porque eso no se vendió para ayudar a los necesitados, para ayudar a los pobres. Entonces, en este 2, María muestra una entrega completa, sincera, al dar lo mejor de ella. La pregunta esa que vamos a ir haciendo es, ¿estamos nosotros dando lo mejor de nosotros a Dios? ¿Estás dando tú lo mejor de tu vida a Dios? Yo creo que cada quien tiene su respuesta. Cada quien tiene su respuesta, solo que usted se responde a sí mismo. Usted sabe qué nivel le está dando usted a Dios. Y a veces queremos más que Dios nos dé que darle a Dios. Porque cuando está enfermo, allí sí exige que Dios le sane. Cuando tiene una necesidad, ahí sí exige que Dios le dé. Si tenemos a Dios de cachifo, que Dios me dé cuando necesito. Pero cuando Dios necesita de ustedes, cuando Dios necesita de nosotros para trabajar en la obra del Señor, nadie dice yo puedo. Y esta mujer entregó todo lo que tenía. Dice que entregó estos 300 denarios, que era el precio de este perfume, y lo vació a los pies de Jesús. Ahora, vemos el contraste entre Jesús entregando su vida y vemos el contraste entre María entregando su vida. Ahora vámonos con Judas. Judas, el mismo capítulo, versículo 8 al 11 y 14 al 16, que es el tercer punto. Este pasaje es un contraste entre lo que es Jesús, entre lo que fue María y entre lo que es Judas. Y así entendemos la verdad que quieren comunicar los 16 versículos. Judas muestra una entrega completa también. Judas era un tremendo evangélico. A los ojos de la gente, Judas era un tremendo cristiano. Tanto así que cuando hicieron una reunión los 12, había que escoger a alguien que manejara el dinero, al tesorero.
al que manejara la plata, los billullos. Y entonces entre los 12 comenzaron a decir, ¿quién es el que tiene más imagen, más ética, el que más es espiritual, el que más sobresale de todos nosotros? Y todos dijeron, votaron Judas, Judas, Judas. Todos votaron por Judas y Judas era el tesorero. Y entonces confiaban ellos en Judas. Jesús estaba allí también. Y eligieron entonces. Pero Judas muestra esa entrega completa, hipócrita, con un interés personal. Aquí vamos a la diferencia. Hay personas que se entregan completamente a Dios sin necesidad de nada a cambio. Esos son los cristianos auténticos. Pero hay cristianos que se entregan completamente a Dios hipócritamente, que lo que buscan es un interés personal, que lo que buscan es satisfacerse a sí mismo, que lo que buscan es llenarse a sí mismo, lo que buscan es lucrarse a sí mismo, lo que buscan es engordarse a sí mismo, y no lo hacen con ninguna intención de glorificar el nombre del Señor. Ubíquense en el versículo 8 al 11. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Lo ven conmigo? Ahí dice los discípulos, todos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús lo que decían, ya es el 10, vamos a saltar ahora a lo que es el 14. Ahí habla Jesús y le dicen, no se metan con esta mujer, ella una buena obra ha hecho. En el 10, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes, pero a mí no me van a tener. Vean lo que dice, esto es una verdad, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Es decir, eso de que la teología de la prosperidad enseña de que Dios busca establecer el reino de Dios en la tierra y que todo el mundo debe ser rico y próspero en la tierra porque el reino de Dios es nuestro aquí en la tierra. Eso es mentira, porque el mismo Jesús dijo que en aquel tiempo, en el tiempo de hoy y siempre, a los pobres los vamos a tener entre nosotros. Así que van a haber personas con recursos, pero van a haber personas sin recursos. Eso va a suceder así hasta que Cristo venga. Punto. Si le tocó, le tocó. En el grupo de los pobres, gloria a Dios, alabe el nombre del Señor. Ok, ese es del 8 al versículo 11. Ahora, vemos a Judas preocupado. Nos vamos ahora a San Juan, el paralelo de este. Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de los discípulos, aquí lo dice más literal el paralelo, dice quién era: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Aquí es más claro el paralelo. O sea, Juan es más claro que en Mateo al explicar la entrega de Judas cuando entrega a Jesús, cuando se queja por el perfume derramado, el perfume costoso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Y menciona el precio y dado a los pobres. El religioso siempre busca religiosamente hacer una obra, involucrar a los pobres e involucrar a los necesitados. Pero la intención no es ayudar a los pobres, sino la intención es robar. ¿No se parece a eso una realidad de hoy en día en el mundo? ¿No hacen así los políticos? Todos los políticos que hacen, mencionan a los pobres, piensan en los pobres, vamos a ayudar a los pobres, vamos a dar casa a los pobres, vamos a dar apoyo con comida a los pobres, vamos a ayudar a los necesitados. Pero eso es un paño de mentira donde el propósito es para ellos robar y obtener riquezas mal habidas. Así vemos también gente hoy en día inmiscuida en el evangelio, metida en las iglesias, que utilizan el evangelio y que utilizan las dádivas y que utilizan el término ayudar a los pobres, pero la intención es el beneficio personal, el lucro personal, enriquecerse, en vivir en lujos y en vanidades a costilla de las ovejas. Ese es el tipo Judas. Vemos a Judas preocupado porque era un ladrón. Juan 12, 4 al 6. Entonces vemos a Judas traicionando a Jesús
por su avaricia personal. Allí si entramos el verso de Mateo 26, Mateo 26, 14 al 16, vemos en el texto: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces vemos tres personajes: una entrega total de Jesús para salvarnos, para dar su vida en muerte por cada uno de nosotros. Vemos el ejemplo de una mujer que sinceramente dio todo. Un frasco de 300 denarios. Usted es capaz de decir: yo voy a ayudar a una familia, o voy a ayudar a unos pobres, y todo mi sueldo de un año, todo tu sueldo de un año, tú lo vas a agarrar y lo vas a dar a los necesitados. Lo vas a dar a los necesitados. Esto hizo María. El sueldo de un año. A la gente hoy en día el sueldo de una semana le cuesta agarrar una ofrenda para ayudar a alguien o para darle en la iglesia donde asisten. Lo piensan bien, y cuando revisan los billetes que tienen en la cartera, buscan bien y buscan el que es más flaquito o el más delgado. Entonces vemos una diferencia. Esta mujer, viendo el amor de Jesús, dio todo lo que tenía. No estoy diciendo que de ahora en adelante todos sus bienes usted lo va a traer a la iglesia y todo lo suyo usted lo va a dar a los pobres. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de su entrega espiritual a Dios, en su entrega en oración a Dios, en su entrega de búsqueda a Dios, en su entrega de lectura de las Escrituras, en su entrega de participar de los eventos de Dios, de las actividades que hace la iglesia. Porque eso también es una ofrenda a Dios. Eso también es una ofrenda al Señor. Entonces son tres personajes, y concluyo diciendo esto: como seguidores de Jesús, somos personas entregadas por completo a Jesús. Yo sé que usted se entregó una vez, lo movió el Espíritu Santo, pero la pregunta es: ¿y usted en la vida práctica es entregado por completo al Señor? Respóndase. ¿O somos personas entregadas a medias? A medias. ¿Cómo está dando la vida de servicio a Dios? ¿Estamos dispuestos a todo tiempo? ¿O cuando me sobra tiempo? ¿Cuál de los dos escoge? ¿Le estás dando suficiente tiempo a Dios de tu vida, o le estás dando solo cuando me sobra tiempo? Mayormente el domingo, y a veces ni el domingo. Pero Dios quiere más. Esto es un mensaje de la entrega personal a Dios en cuanto a nuestro servicio a Dios, como lo hizo María y no como lo hizo Judas, que era un interesado. Recuerda que Jesús entregó su vida por completo hasta la muerte para enseñar a las personas a entregar todo por Jesús. ¿A qué nivel? No sé si ahí está la lámina. ¿A qué nivel de entrega te has entregado tú a Jesús? Si vamos a ver una medida, ¿qué porcentaje tienes tú de entrega a Jesús? Ahí hay un porcentaje, hay un símbolo de porcentaje. Creo que hay un símbolo de medida. ¿A qué medida tú estás entregado en servicio a Dios? ¿A qué tiempo? Hay un reloj, ¿no? ¿A qué tiempo le estás dando tú al Señor? ¿Qué tiempo le estás dando tú a Dios?